Aprendo en casa. Buen día, queridos estudiantes, bienvenidos a una semana más de Aprendo en casa. Vamos a dar inicio a la semana 30, día 1. Hoy trabajaremos una actividad de aprendizaje que corresponde al área de personal social. Y el tema que estamos tratando, crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Y la actividad a realizar, cambios en la alimentación. Bien, queridos estudiantes, recuerden que es importante tener todos sus materiales de trabajo a la mano para que tengan la facilidad y tranquilidad de poder desarrollar la tarea del día de hoy. Iniciamos entonces con el desarrollo de la actividad. Hoy revisarás información sobre cómo se alimentaban los pobladores del antiguo Perú para encontrar algunas relaciones de cambios y permanencias entre la alimentación de antes y la de ahora y conocer los efectos en la salud de las personas. Y la meta que tenemos para el día de hoy, identificar a partir de la revisión de fuentes diversas las principales características de la alimentación en el antiguo Perú, describir los cambios y permanencias en la alimentación de antes con las de ahora, sus efectos en la salud y la vida de las personas. Observa con atención las siguientes imágenes. Bien, querido estudiante, el día viernes habíamos hablado de las cerámicas. Bien, tenemos entonces en la primera imagen tenemos guanábana, una vasija que corresponde a la cultura mochica. Tenemos en la segunda imagen maíz, botella mochica. En la tercera, piña, cántaro mochica. ¿Qué representan estas imágenes? Claro que sí, representan a las cerámicas del antiguo Perú, ¿verdad? ¿Quiénes elaboraron estas piezas de cerámica y por qué lo habrán hecho? Claro, la elaboraron los mochicas, pobladores del antiguo Perú, ¿verdad? ¿Y por qué lo habrán hecho? Para resaltar la importancia de la alimentación que tenían en esa época. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber cómo se alimentaban los antiguos pobladores peruanos? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más información para saberlo? Claro que no, porque realmente hablar de la cultura mochica es muy extensa. Sin embargo, vamos a informarnos un poco con la ficha que te damos a continuación. ¿Crees que la alimentación de antes era parecida a la de hoy? ¿En qué habrá cambiado? Claro que no era parecida, ¿verdad? Porque antes la alimentación era mejor que ahora. Recuerda que ahora muchas de las personas consumen comida chatarra, ¿verdad? Que no beneficia a la salud de las personas. Ahora te invitamos a leer la conversación entre Wilson y su abuelito. Abuelito, qué bueno que viniste a visitarnos. Estábamos esperando mucho este gran momento. Veo que trajiste un equipaje muy grande. ¿Podemos saber qué hay? Claro, hijo, tu abuelita se encargó de acomodar muchos productos que cultivamos en la chacra. Hay papas, racachas, maíz, frijoles y ajís. También preparó unas humitas que seguro les gustarán. Ella dice que ahora hay mucha comida que no es muy buena y daña la salud. Abuelito, ¿y desde cuándo cultivan y preparan esos alimentos en la chacra? Uy, hijo, en eso lo sabemos desde mucho antes. Yo lo aprendí de mis padres y por la historia sabemos que los antiguos peruanos ya las cultivaban. Bien, querido estudiante, ahora responde las siguientes preguntas. ¿Quién vino a visitar a Wilson y qué trajo en su equipaje? Claro, vino el abuelito. ¿Y qué fue lo que traía? Bueno, él traía las papas, las racachas, maíz, frijoles y ají.
¿Estás de acuerdo con la opinión de la abuelita de Wilson que dice, ahora hay mucha comida que no es muy buena? Muy bien, eso decía la abuelita, ¿no? ¿Y tú estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? A ver, tú vas a responder ahí de una manera resumida. ¿Qué dice el abuelito de Wilson sobre los alimentos que cultivan y preparan? Claro, él manifiesta que él aprendió eso de sus padres, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podemos saber qué alimentos consumían nuestros antepasados? Claro, a través de la historia, ¿verdad? Muy bien, querido estudiante. Entonces tú vas a responder de una manera precisa y clara. No te olvides siempre de dar una relectura a la ficha. A continuación, para conocer sobre los alimentos que consumían nuestros antepasados, vamos a empezar averiguando con los miembros de tu familia. Para ello, realiza lo siguiente. Reúnete con un familiar y pídele su apoyo para completar la siguiente tabla. ¿Qué alimentos consumían cuando eran niños? ¿Cuáles de estos alimentos creen que eran consumidos por nuestros antepasados? ¿Cómo lo saben? Esta tarea la puedes realizar con tus padres y con tus abuelitos. Si puedes comunicarte con ellos, ellos te pueden ayudar. Bien, querido estudiante, ahora vamos a leer la ficha donde vamos a encontrar más información sobre la alimentación en el Perú. La historia del Perú nos cuenta los acontecimientos que les ocurrieron a nuestros antepasados. Pueden ser historias recientes o muy antiguas, pero nos ayudan a explicar y comprender de manera ordenada cómo era el Perú antes, cómo es ahora y qué podemos aprender de ellos para aplicarlo a nuestra vida de hoy y en el futuro. Los siguientes acontecimientos nos mostrarán las experiencias y formas de alimentarse, así como los diversos alimentos que consumían nuestros antepasados y cómo estos los beneficiaban. Veamos cómo vivían y se alimentaban antes en el Perú. Hace miles de años, nuestros antepasados, los antiguos peruanos, iban solos o en pequeños grupos de un lugar a otro. Cuando sentían hambre, recogían los frutos de las plantas que crecían, comían raíces y también cazaban o pescaban algunos animales para alimentarse. Cuando se agotaba la comida, abandonaban el lugar y seguían su camino hasta encontrar un nuevo lugar donde vivir. Por ello se les conoce como la población nómada o errante. ¿Sabías que los antiguos peruanos han pintado dentro de las cuevas animales, personas, el ambiente, entre otros? Estas pinturas rupestres son evidencia de qué actividades realizaban y de qué se alimentaban. Nuestros antepasados, con el transcurrir del tiempo, aprendieron que las semillas de los frutos podían crecer si se sembraban. También descubrieron que podían criar cautiverio a los animales para poder alimentarse de ellos. Entonces se convirtieron en una población sedentaria. Empezaron a trabajar en la agricultura y ganadería para alimentarse. Construyeron sus casas cerca de sus cosechas y tuvieron un lugar fijo para vivir, formando las aldeas. Con el transcurrir del tiempo, se constituyó en nuestro país una nueva población que se extendió por gran parte del territorio peruano. Nos referimos a la sociedad incaica, aproximadamente entre los años 1200 y 1532. Esta civilización, al igual que otras, también nos dejó evidencia de sus prácticas y su forma de organización. Sin embargo, en esta oportunidad nos referiremos solo a aquellas relacionadas con las formas de alimentación
y los alimentos que consumían. La historia de los incas nos deja muchas enseñanzas sobre la alimentación. Por ejemplo, sabemos que los principales alimentos que consumían eran el maíz, la yuca y la papa, entre otros tubérculos que son muy conocidos, sobre todo por el alto nivel de nutrientes que estos contienen y que favorecen la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. No obstante, también sabemos que además de estos alimentos, el menú incaico estaba constituido también por vegetales, carnes de animales y minerales. Los incas consumían muy poca carne, basaban su alimentación diaria en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutas. Entre los vegetales que consumían destacan el maíz, el ají, la quinoa, la calabaza, la yuca y una gran variedad de frutas como la chirimoya, la guayaba, entre otras. Otro principal alimento de la civilización incaica fue la quinoa, que ahora es reconocida por su alto valor proteico y porque ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes y otras relacionadas con el corazón. La quinoa se preparaba en algunas sopas, graneadas con arroz, etc. La dieta incaica también incluía otros alimentos como el mote, la cancha o el maíz tostado, los frijoles, el oyuco, la yuca, el payar, el camote y la caigua. El consumo del pescado se realizaba en la zona del lago Titicaca, por los ríos y los lagos donde se pescaba y en el litoral costero. Además, se consumía la carne de aves como patos silvestres, perdices, entre otras. La carne de los camélidos, como la llama, era la preferida y a veces la conservaban seca exponiéndola al sol o en alimentaciones o en almacenes construidos con piedras. La alimentación de los incas estaba compuesta de alimentos que les proporcionaban los nutrientes necesarios para vivir de manera saludable y por mucho tiempo. Por lo contado a través de la historia, notamos que la alimentación de nuestros antepasados estaba basada en alimentos que proporcionaban los nutrientes necesarios para una vida saludable y más duradera. Varias investigaciones de la actualidad atribuyen grandes beneficios a estos alimentos. Por ejemplo, una dieta saludable que incluye el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades y favorece el crecimiento sano. Bien, querido estudiante, con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla en tu cuaderno o en hojas de reuso. ¿Qué alimentos consumían los primeros pobladores, la población nómada? Recuerda, querido estudiante, que la población nómada eran aquellos que eran grupos de pobladores antiguos y se trasladaban de un lugar a otro. ¿Qué alimentos consumían? Bueno, ellos consumían raíces, también cazaban o pescaban algunos animales para alimentarse. ¿Qué alimentos consumían la población sedentaria? Bueno, la población sedentaria, ellos empezaron a trabajar en la agricultura y ganadería para alimentarse. Y ellos ya no se trasladaban de un lugar a otro, sino ya se quedaban en un lugar estable. En la civilización inca, ¿qué alimentos consumían? Claro, ellos consumían muy poca carne, basaban su alimentación diaria en verduras, en tubérculos, en frijoles, granos y frutas. ¿Cómo los conseguían o preparaban los alimentos la población nómada? Claro, ellos recolectaban y cazaban. ¿Y cómo lo conseguían en la población sedentaria?
Ellos ya domesticaban a los animales y también a las plantas silvestres. En la civilización inca sembraban en sus huertos o chacras y ya podían criar animales. De esa manera ellos ya se alimentaban con sus propios sembríos, con sus propias cosechas, ¿verdad? Y con los animales que ellos mismos criaban. ¿Cómo beneficiaba este tipo de alimentación a su salud y a su vida? Claro que sí, beneficiaba muy bien, porque en las tres, tanto en el tiempo de la población nómada y en la población sedentaria, como también en la civilización inca, tenían el mismo valor, tenían un mismo beneficio, porque se beneficiaban con nutrientes necesarios para vivir de manera saludable y por mucho tiempo, ¿verdad? Y en este caso es en los tres, en la población nómada, en la población sedentaria y en la civilización inca. Si consideras necesario obtener más información para responder mejor o complementar alguna de las preguntas de la tabla, te invitamos a buscarla. Para ello, si cuentas con algunos libros, puedes revisarlos o con la compañía de un familiar. Ingresa a una página de internet relacionada con la alimentación de los antiguos pobladores peruanos. Considera algunas recomendaciones para saber si la información adicional que necesitas es correcto. Para ello, lee con atención las ideas del siguiente recuadro. Para analizar la información sobre algún tema de interés o investigación, como la alimentación de los antiguos pobladores peruanos, es necesario considerar que ésta sea confiable, suficiente y aporte ideas al tema. Para hacerlo, te puedes apoyar de las siguientes preguntas. ¿Qué tan veraz es la información que nos brinda? ¿Quién es el autor o la autora? ¿Qué ideas aportan al tema? ¿La información que aportan es suficiente? A continuación, te invitamos a revisar las ideas que escribiste en tu cuaderno a partir de la actividad que hiciste el día 1 de la semana 29. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? Escribe algunas ideas sobre los siguientes temas. La lista de alimentos que consumimos diariamente. Cómo se alimentaban las personas en la actualidad y los alimentos que prefieren comer algunos. Cómo pueden favorecer o afectar a la salud los alimentos que consumimos en nuestra comida diaria. Ahora que cuentas con información suficiente sobre cómo se alimentaban nuestros antepasados y cómo nos alimentamos ahora, te invitamos a completar la siguiente tabla. La alimentación de antes y la alimentación de ahora. ¿Qué cambios se presentaron? ¿Qué no ha cambiado o se mantiene igual? ¿Por qué han ocurrido esos cambios? ¿Cómo sabemos que no ha cambiado? ¿Los cambios han afectado la salud y la vida de las personas? ¿Lo que se mantiene igual ha afectado la salud y la vida de las personas? Comparte con tu familia algunas ideas sobre cómo era la alimentación de los antiguos pobladores peruanos. Revisen juntos la alimentación que muchos prefieren consumir ahora. Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios y las permanencias en la alimentación de antes y la de ahora. Reflexionen sobre cómo los cambios y permanencias en la alimentación han afectado la salud y la vida de las personas. Pueden ayudarse de las siguientes preguntas. ¿Cómo beneficiaron los alimentos que consumían a los antiguos pobladores peruanos? ¿Qué evidencia hay de ello? ¿Los alimentos que consumimos ahora benefician o perjudican nuestra salud? Escucha con respeto las opiniones de todos. Escribe recomendaciones para realizar en familia alguna de las prácticas de alimentación que favorecieron la salud de los antiguos pobladores peruanos. Expresa a tus familiares alguna forma de agradecer su apoyo. Puedes hacerlo mediante una canción corta. Reflexiona sobre tus aprendizajes.
Recuerda la meta de la actividad. Identificar a partir de la revisión de fuentes diversas las principales características de la alimentación en el antiguo Perú. Describe los cambios y permanencias en la alimentación de antes y de ahora, y sus efectos en la salud y la vida de las personas. Ahora evalúa tus aprendizajes para ver si lograste la meta trazada. Bien, querido estudiante, entonces tú tienes allí los criterios para valorar tus aprendizajes. Si consideras que aún necesitas mejorar tus aprendizajes en alguno de los criterios, dialoga con un familiar para saber qué puedes hacer para lograrlo. Ahora escribe o haz un dibujo para expresar cómo te sentiste al desarrollar la actividad. Bien, queridos estudiantes, y de esta manera estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy, y recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir emitiendo las clases del día.